Bienvenidos al canal de YouTube de Asesorías Prexo. Mi nombre es Ricardo Ruiz, soy egresado de la carrera de Física por la Facultad de Físico-Matemáticas con una maestría en Mecatrónica por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ambas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estamos viendo el contenido de Robótica Educativa. Esta es una materia optativa de PREP. Vamos en la etapa 3. Actividad 1. Aquí nos dan nombres de piezas que vienen en el kit de RoboMaster y nos pide identificar los componentes. No es necesario identificar todos, pero aquí vamos a notar la mayoría, o al menos la más importante. El LED, que es el que viene de ejemplo, nos dice que es un LED rojo. Sabemos que en el kit de RoboMaster hay de 3 colores y aparte cada LED tiene su resistencia. El cerebro, el CPU. En el CPU, en actividades anteriores ya habíamos visto qué es lo que contiene. Contiene el power switch, el power connector, el microprocesador, el motor drive, los puertos out, los puertos in, los puertos de motor, y el nuevo cerebro de RoboMaster tiene un extra motor drive incluido. Y luego también nos pide el sensor infrarrojo IR, que trae el LED, el fototransistor, capacitor de resistencia y obviamente pines para conectarlo. El sensor de contacto pues tiene el botón, el push button, las resistencias, capacitores y pines. Y el buzzer, que es lo que emite sonido, pues trae la bocina, trae pines, también trae resistencias, etc. Luego pasamos a la placa receptora de infrarrojo, que es el control remoto, la placa que detecta la señal del control remoto, que son pues los pines para conectarlo, el ID, que es lo que necesita para conectarse con el control, los capacitores, diodos, resistencias. Y por último, el control remoto de 8 botones, porque hay de varios botones. En este caso utilizamos el de 8 y pues serían los 8 botones, resistencias, el power connector, el puerto ID y los diodos. Y estos serían los componentes que contienen algunas de las piezas del kit de RoboMaster. Vamos a la actividad 2. Aquí nos dan estos conceptos y sus definiciones. Tenemos capacitor, corriente eléctrica, aislante, amper, resistencia, potenciómetro, diodo y voltímetro. Y tenemos que relacionarlo con su definición. Aquí sí se tienen que aprender la definición, como quiera lo podemos contestar con un poco de lógica. Y algo importante, algunas de estas definiciones, si van para el área de ingenierías, en su examen de admisión les van a pedir este tipo de comparación. Entonces, qué mejor que desde una vez vayan aprendiendo estos conceptos. Permite el paso de corriente eléctrica en una sola dirección, almacena energía, varía la resistencia en forma mecánica, se opone al paso de corriente eléctrica, significa la cantidad de electrones que pasa por un conductor, aparato con el que se mide la tensión, unidad de la corriente eléctrica y es el material que no permite el paso de corriente eléctrica. Entonces vamos a relacionar estos conceptos. El capacitor es el dispositivo que nos permite almacenar energía. Este es un concepto que se tienen que saber. Capacitor almacena energía. 1 y Shizuoka. Luego, siempre que vean corriente eléctrica, se tiene que relacionar con electrones por default. Entonces, la única que tiene electrones en su definición es la N. Corriente eléctrica significa la cantidad de electrones que pasa por un conductor. Y luego tenemos el material aislante. El aislante, como el nombre lo indica, aísla la corriente, no deja que pase. El amper es una unidad de medida. Y la única definición que dice unidad de medida es el inciso P. El amper es la unidad de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mide en amperes. Luego tenemos la resistencia. La resistencia es lo que se opone con el paso de la corriente eléctrica. Entre más resistencia deja pasar o no deja pasar la corriente eléctrica. Pero siempre va a pasar. No es como el aislante. Simplemente aquí estamos reduciendo la corriente. Entonces el 5 se opone al paso de la corriente eléctrica. Y el potenciómetro, no sé si lo han visto, pero es como el volumen. Podemos moverlo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros lo movemos? La resistencia varía. Entonces, en vez de tener diferentes resistencias, con el potenciómetro podemos cumplir esa función para una cierta finalidad. Y por último nos queda diodo y voltímetro. El voltímetro, también se lo tienen que aprender, es un aparato
En este caso, nada más dice que es para medir la tensión, pero en general el voltímetro se utiliza para medir resistencia, voltaje, tensión y muchas otras funciones. Entonces el diodo es la última opción que nos queda. El diodo permite el paso de corriente eléctrica solamente en una dirección. Vamos a anotar las respuestas: 1 inciso K, 2 inciso N, 3 inciso Q, 4 inciso P, 5 inciso M, 6 inciso L, 7 inciso J y 8 inciso O. Ahora tenemos el punto 2 de la misma actividad y aquí nos piden dos diferencias. Primero entre corriente alterna y corriente directa y luego entre puertos que son analógicos y digitales. Entonces del primero, alterna y directa. Aquí hay un cambio en cómo es la corriente. En la corriente alterna, como el nombre lo indica, puede ir alternando. Hay diferencia, dependiendo del tiempo, hay una diferencia con la corriente. En cambio, como pueden suponer, la corriente directa es la misma para todo el tiempo. La corriente directa no cambia, siempre es el mismo. En cambio, en la alterna sí puede cambiar. Esa es la diferencia entre estas dos. Y la diferencia entre puertos analógicos y digitales es con la señal, como el nombre lo indica, como la pregunta lo indica. Los puertos digitales solamente pueden permitir entradas enteras, en este caso unos y ceros. O es sí o es no, prendido o apagado, eso quiere decir digital. En cambio, lo analógico permite poner señales entre estos dos. Lo podemos poner como un punto decimal. Entonces podemos tener 1, 0.7, 0.5 y así. Aquí tenemos más variabilidad en el rango de la señal que en lo digital, que solamente es o sí o es no. Y esa es la diferencia entre los puertos analógicos y digitales. Y con eso terminamos la actividad 2. Dale like al video y compártelo con tus compañeros.